Saludos cordiales, apreciados hermanos y hermanas. Esta es la lección de Escuela Sabática para domingo 29 de enero de 2023 y se titula El origen de las deudas. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta oportunidad, pero antes de hacerlo, por favor, vayamos en oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra. En esta oportunidad, Señor, un tema tan importante y muy práctico para nuestra vida. Acompáñanos mediante la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. El origen de las deudas. El versículo para la meditación de la escuela sabática del día de hoy se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8 y dice así: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En tiempos de Nehemías, algunos se habían endeudado para poder alimentar a su numerosa familia, de acuerdo a Nehemías 5:2. Otros porque sus cosechas no habían dado suficiente fruto, Nehemías 5:3. Otros para poder pagar los tributos, Nehemías 5:4. ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a endeudarse en la actualidad? La Biblia también nos presenta algunos aspectos muy importantes acerca de cómo hacer con las deudas, los problemas con las deudas. Cuando leemos Deuteronomio 28, 1, 2 y 12, ¿cuál es el ideal de Dios para sus hijos con respecto a las deudas? ¿Cómo se puede alcanzar este ideal? Y aunque este contexto es muy diferente del nuestro, ¿qué principios podemos extraer de él y aplicarlos a nuestro contexto actual? Bueno, en Deuteronomio 28, 1, 2 y 12 encontramos que el Señor le dijo al pueblo de Israel que lo iba a bendecir de tal manera que ellos iban a dar prestado o iban a prestar a otros, mientras que ellos no deberían de prestar a nadie. Los estudios demuestran que hay tres razones principales por las que la gente se encuentra en dificultades económicas. Se enumeran aquí en orden de mayor frecuencia. La primera es la ignorancia. Muchas personas, incluso las instruidas, son analfabetas financieramente hablando. Simplemente nunca estuvieron al tanto de los principios bíblicos ni de los seculares acerca de la administración del dinero. No obstante, hay esperanza. Esta lección brindará un esquema sencillo de estos principios y cómo aplicarlos. En segundo lugar, la segunda razón de las dificultades financieras es la codicia o el egoísmo. En respuesta a la publicidad y al deseo personal, la gente simplemente vive por encima de sus posibilidades. No está dispuesta a vivir con lo que realmente puede pagar. Muchos de estos también creen que son demasiado pobres para diezmar. Por consiguiente, viven sin la sabiduría y la bendición prometidas por Dios. Hay esperanza para estas personas también, pero se requiere un cambio de corazón y un espíritu de contentamiento. Y la tercera razón por la que la gente tiene dificultades económicas es la desgracia personal. Es posible que haya experimentado una enfermedad grave sin un seguro de salud adecuado. Quizá la haya abandonado un cónyuge derrochador. Un desastre natural pudo haber acabado con sus posesiones, o pudo haber nacido y crecido en la más absoluta pobreza. También hay esperanza para esta gente. Aunque su camino será más difícil, los problemas pueden superarse. Se puede lograr el cambio con el apoyo de amigos cristianos, la orientación o la asistencia de consejeros piadosos, con trabajo denodado sumado a una buena educación y la bendición y la providencia de Dios. Sea cual sea la razón, apreciado amigo y hermano, aun cuando sea culpa de la persona, la deuda se puede aliviar. Sin embargo, los endeudados necesitarán hacer algunos cambios en su vida, sus gastos y sus prioridades financieras. Cuando leemos 1 Timoteo 6, 6 al 9, ¿qué enseña o qué señala Pablo aquí que todos debemos tomar en cuenta? ¿Qué significan estas palabras para ti y de qué manera puedes cumplir mejor lo que la palabra nos enseña aquí? Mis apreciados hermanos y hermanas, meditemos que las personas pues tienen tres razones para endeudarse. Número uno, la ignorancia. Decíamos, muchas personas ignoran los principios bíblicos y seculares acerca de la administración financiera. Segundo, desean tener más o satisfacer necesidades egoístas, es decir, quiero tener esto o aquello, sin saber si tienen las posibilidades para hacerlo. Y tercero, por la desgracia natural o necesidad, a causa de accidentes, circunstancias sobrevenidas o de gastos necesarios que superan la capacidad económica presente. Cualquiera que sea de estas tres, hay solución. Se puede alcanzar a salir y a vivir sin las deudas. Sí, hoy estamos hablando para alguien que está teniendo serias dificultades en esta situación. Vamos a orar al Señor para que le dé dos cosas: sabiduría y también que le dé entendimiento
y también que le dé mucha prosperidad para poder salir adelante. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra en un espinoso tema, el de las deudas. Permite, Señor, que si hay alguien que está enfrentando esta situación pueda ser alcanzado por tu misericordia, prosperado y también reciba sabiduría, Señor, para poder administrar de la mejor manera. Gracias por acompañarnos, no solamente en el estudio de tu palabra, sino en la práctica de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén.